Muy buenos días, estimados alumnos. A continuación vamos a dar inicio a la clase número 1 de la unidad 4 de Lenguaje y Comunicación. Y para esto les voy a pedir mucha atención, ya que esto les va a servir a aquellos alumnos que no asistieron el día lunes y martes a clases para que se pongan al día y estén a la par de sus otros compañeros que sí alcanzaron y que sí fueron a las clases esos días, ¿ya? Así que mucha atención, cuando estén en el colegio, después ustedes se llevan el libro y trabajan en estas actividades siguiendo las pautas que yo les voy a dar a continuación. Antes de iniciar, quiero que realicen un pequeño hacer ahora, en donde ustedes van a tener que abrir su CT en la unidad número 4. Buscan ustedes ahí la unidad número 4, que se llama Diabluras y Pillerías del Campo, si mal no recuerdo. Van a leer el texto El Guaso Chileno, que aparece en la página número 5 de esa unidad, y van a responder la pregunta que aparece en la página siguiente, en la página número 6, ¿ya? Este es el texto, ustedes lo buscan y dice El Guaso Chileno. El texto es este que aparece acá. Después en la página 6 les va a aparecer esta pregunta que dice ¿cuál es el propósito o cuál es el objetivo del autor al escribir el texto? ¿Con qué objetivo, con qué fin, cuál es la finalidad del autor de este texto al momento de escribirlo? ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? Quiere A, informarnos sobre el origen de la palabra guaso, B, informarnos sobre la vestimenta formal que usa el guaso, C, informarnos sobre las características del rodeo chileno, o de informarnos sobre las características principales del guaso. ¿Ya? Ustedes leen el texto y una vez que lo terminan de leer y analizar, responden esta pregunta que aparece a continuación. Antes de iniciar con la clase en sí, vamos a reflexionar un poquitito. ¿Qué imágenes del guaso nos entrega el texto? Al momento de leer, no nos enfoquemos a la imagen en sí, sino que al momento de leer yo puedo también imaginarme o visualizar el contenido del texto. Me estaban hablando del guaso, pero ¿qué imágenes del guaso me está entregando? Con solamente la lectura, ustedes cierren sus ojos y piensen en la lectura qué imágenes se pueden recrear con lo que leyeron del guaso. ¿Y qué características del guaso chileno se mencionan en el texto? Hay algunas características. ¿Qué características del guaso chileno se están mencionando ahí? Ahora les voy a pedir que observen la siguiente imagen, ¿ya? Pongan mucha atención, escuchen en silencio lo que el profesor va a verbalizar y luego reflexionen y respondan algunas preguntas. Miren esta imagen, les voy a dar 5 segundos para que la observen. Entonces, en relación a esta imagen, dice, el guaso chileno es un personaje típico de nuestro país que tiene ciertas características que lo hacen únicos. Es decir, no hay ningún otro tipo de guaso en ninguna otra parte del mundo que no sea en Chile como este. Este personaje ha sido presentado en varios textos debido a que se le adjudican muchas historias y aventuras que distintos autores han querido transmitir en todos sus escritos. En relación a estas imágenes, miren acá, tenemos un niño que está haciendo algo y un lorito que está haciendo otra cosa. Entonces, en relación a estas imágenes, en el texto anterior que ustedes acaban de leer, se describe al guaso como pillo y astuto, ¿ya? Estas van a ser las palabras clave de la clase que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener claro qué significan cada una de estas para poder entender el texto que les voy a leer a continuación, ¿ya? Por ejemplo, pillería es una travesura, ¿ya? Y la astucia es la habilidad para hacer algo o evitar algo que sea en contra o a favor mío. Habilidad para hacer algo que me beneficie o una habilidad para evitar algo que me perjudique. ¿Qué significa cada una de estas palabras? Ustedes tienen la definición ahí, ¿ya? ¿En qué situaciones, piensen ustedes, han usado la astucia o han hecho una pillería? Piensen en eso, ¿en qué situaciones han usado la astucia o han hecho una pillería? ¿Ya? Por ejemplo, les comento yo una vez que usé la pillería. Cuando yo era niño, mi mamá me castigó porque yo ocupaba el celular mucho. Entonces, mi mamá me dijo, te voy a castigar, José Andrés, porque estás ocupando mucho el celular. Por lo tanto, me lo vas a entregar y durante una semana no vas a estar conectado ni vas a jugar ni nada. Ya, yo a regañadientes se lo entregué a mi mamá, pero lo que no sabía mi mamá es que yo tenía otro celular más malo, ¿cierto? Que estaba con la pantalla trizada. Ahora, ¿qué hice yo? Como mi celular que yo ocupaba tenía carcasa, saqué la carcasa de ese celular y puse el celular que estaba quebrado en esa carcasa. Y después le pasé el celular malo a mi mamá. Mi mamá, como no tiene idea de cómo prender celulares en ese tiempo, ni sabía mucho de celulares, creyó que yo le había pasado el celular bueno, pero no, le pasé el malo y me quedé con el celular bueno, yo escondido todas las noches en mi pieza jugando en el celular. Hasta cuando mi mamá me pilló y me castigó ya después por todo el semestre sin tener que
usar el teléfono. Ya, eso es una pillería. Usé mi astucia, pero para hacer una mala acción, que en este caso fue engañar a mi mamá. ¿Ya? Así que ahí tiene un ejemplo de lo que es una pillería. ¿Ya? Y la astucia, bueno, la astucia son habilidades para obtener un beneficio de algo. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo recordar que una astucia que yo tuve fue cuando jugaba fútbol, ¿ya? En Coronel. Una astucia fue que en una jugada venían dos personas a atacarme, a atacar, a hacernos un gol, y yo metí la mano a un jugador, ¿cierto? Lo agarré de la cintura sin que el árbitro me viera, así el otro jugador no pudo correr y yo pude quitarle la pelota al otro jugador. Eso fue astucia porque me fijé que el árbitro no estaba mirando para yo obtener un objetivo o para poder obtener una ganancia que fuese a mi favor. ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo de astucia y pillería. La clase de hoy, lunes 25 de julio del año 2022, el objetivo de la clase es usar información de diversas fuentes para conocer el personaje principal del texto, La Vuelta de Pedro Urdemales, así como el ambiente en donde ocurre la historia. ¿Ya? Ustedes anotan la fecha y el objetivo en su cuadernito, en cuaderno de lenguaje, ¿cierto? Y ahí están los datos de la clase, lo cual no tienen que anotar. Esta es la clase número 1 de la unidad número 4. Entonces, miren acá, y aquí quiero que todos pongan atención, se queden mirando solamente la pantalla para que podamos entender bien. ¿Cómo se va a llamar la unidad que vamos a estudiar hoy día? La unidad se va a llamar Misterios y Diabluras del Campo. ¿Ya? ¿Qué pregunta vamos a tratar de responder en esta unidad? Con todo lo que vamos a estudiar en la unidad 4, nosotros vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cómo usa la gente la astucia y la pillería? Vamos a ver si la astucia la usa para un fin benéfico o un maligno. Vamos a ver eso. Lo mismo con la pillería. ¿Qué haremos en la clase de hoy entonces? Vamos a comenzar a leer un nuevo texto literario. Este texto contiene 13 cuentos que hablan de las aventuras y pillerías de un guaso chileno llamado Pedro Urdemales. Este cuento yo lo voy a presentar en clase, se los voy a leer a todos ustedes para que así vayamos, ¿cierto?, haciendo un recuento y trabajando con los distintos capítulos que tiene este libro. Ahora, ¿quién es Pedro Urdemales? Bueno, Pedro Urdemales es un guaso chileno que vive en el campo y usa su astucia y hace pillerías para poder sobrellevar el hambre y sacar ventajas de las situaciones que vive. Se aprovecha de la inocencia o la buena voluntad de otras personas. Y esta es la portada del texto Pedro Urdemales, la vuelta de Pedro Urdemales. Observen ahora la siguiente imagen. Pongan mucha atención, reflexionen en torno a lo que ven y luego respondan algunas preguntas. Miren aquí, esta imagen de ahí. ¿Quién será él? ¿Quién creen ustedes que será? ¿De quién estará hablando esa imagen? Fíjense en las características que tiene esa persona, cómo es. Entonces, en relación a esta imagen, ¿qué información nos entrega esta imagen de Pedro Urdemales? ¿Es una persona, es un niño, es un adulto, es un joven? Su vestimenta me dice que es una persona adinerada, que es una persona un poco más humilde, que usa ropa de lujo, no usa ropa de lujo, que vive en el campo, que vive en la ciudad. ¿Qué será? Práctica independiente número 1. Abran su CT en la misma unidad número 4. Lean el texto La Chupalla, que aparece en la página número 6 y 7. Y terminada la lectura, 3 alumnos van a hacer un recuento de lo leído. Ustedes en su casita hagan un recuento en sus mentes de qué fue lo que leyeron. Si hacen un recuento que les sirve para recordar algunas características del texto, significa que lo que hicieron está bien. Si no, tienen que volver a leer el texto para volver a hacer el recuento y se lo cuentan a algún familiar que esté ahí cerca de ustedes. Luego vamos a contestar la actividad de la página número 7. Se revisará en conjunto, ¿cierto? El texto es este, ¿cierto? Texto La Chupalla, ustedes lo leen, ahí está, y luego responden. Usa la información del texto para completar las siguientes oraciones. Las chupallas son, respuesta aparece aquí en el texto, así que tienen que buscar la respuesta, la subrayan y después la copian aquí. Después dice la palabra chupalla. ¿Qué es la palabra chupalla? ¿O cómo se origina la palabra chupalla? Busquen la información acá en el texto, la subrayan y la escriben ahí en sus líneas. Y el dicho por la chupalla, ¿qué significa? Busquen también la respuesta aquí en el texto, la subrayan y luego la escriben ahí en sus cuadernitos de trabajo. Entonces, en la clase de hoy nosotros usaremos información explícita e implícita para saber cómo es Pedro Urdemales y también nos fijaremos en el ambiente donde ocurre la historia, o sea, el lugar. ¿Ya? ¿Qué pregunta nos hacemos entonces nosotros para saber cómo será Pedro Urdemales? Para esto nosotros vamos a utilizar el siguiente cartel de anclaje, que dice, hace o piensa el personaje o los personajes, en este caso Pedro Urdemales, y cómo es el personaje. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice, hace
o piensa, yo puedo inferir, ¿cierto?, cómo es el personaje. Observen el siguiente video, que está ahí, ¿cierto? Véanlo con mucha atención y reflexionen en torno a él. Luego respondan las preguntas que se les hará. Bueno, yo traté de colocar el video, no se pudo, pero ustedes busquen el link, ¿cierto?, en YouTube y lo van a poder ver para que luego respondan algunas preguntas, ¿ya? Entonces, ¿qué información nos entrega el video anterior que ustedes tienen que ver en YouTube? ¿Qué información? Ojo, vean ese video. Observen la siguiente imagen ahora. Pongan mucha atención. Escuchen el silencio, lo que el profesor verbalizará, y luego reflexionen y respondan algunas preguntas. Miren aquí esta imagen. En la portada del texto o el cuento La Vuelta de Pedro Urdemales. En relación a esta imagen, ¿qué información nos entrega la portada de este texto? Yo viendo solamente la portada, me está entregando información. ¿De qué trata este texto de acuerdo a la imagen que me están dando ahí? Respuesta, nos muestra un guaso de campo que está arreando un cerdo. Ahora, ¿qué es arrear? También es una palabra clave para entender el texto que les voy a leer. Entonces, arriar es una actividad que se da mucho en las zonas rurales de Chile y consiste en trasladar la manada de animales de un lado a otro sobre sus caballos, ayudándose muchas veces por perros que reúnen a los animales que se desvían del camino. Con esta actividad, los hombres demuestran su fuerza y habilidad sobre el caballo. Eso es arriar, guiar una manada de animales por el camino. Quiero que observen de nuevo este video, el que está aquí, escríbanlo tal como aparece ahí con las mayúsculas y minúsculas correspondientes, escríbanlo en el enlace de YouTube o de Google, les va a aparecer este video, véanlo con mucha atención y reflexionen en torno a él si se relaciona o no se relaciona con lo que vamos supuestamente a leer en el texto, ¿ya? Ahora vamos a iniciar la lectura del cuento La Vuelta de Pedro Urdemales. Escuchen atentamente la lectura del profesor, pongan atención en su forma de leer y luego observen cómo trabaja el profesor. Respondan las preguntas que se les hará, ¿ya? Esta es la portada y la contraportada, ¿cierto?, del texto La Vuelta de Pedro Urdemales. Ustedes pueden pausarlo y leer la contraportada, no es importante, por eso yo no la voy a leer, voy a empezar a leer el texto que viene más adelante. Y dice así, Pedro Urdemales, un guaso del campo, pero no de las chacras. Cuando yo era niño, conocí a Pedro Urdemales en mi libro de lectura, donde era el cartero del otro mundo. A la salida de la escuela, me volvía lentamente a casa, deteniéndome en cada esquina, sin perder la esperanza de verlo entrar al pueblo montado al revés en un burro, mirando hacia atrás. Urdemales. Con ese apellido le resulta bien difícil negar su fama de pillo. Sin embargo, él asegura que no engaña a nadie. Otra cosa muy distinta es que no se deje engañar. Y yo diría que junto con algunas diabluras suele darles un merecido escarmiento a los avaros, que quisieran tener una ollita que caliente sin fuego, o un árbol que en vez de frutas dé dinero, o un sombrerito que pague sus gastos. Pedro Urdemales les dice, no señores, si quieren gastar menos, economicen combustible, gánense el dinero con el sudor de su frente y paguen sus deudas. Pero la opinión más importante es la que cada uno se forme después de conocer las aventuras y desventuras de este roto sufrido y divertido, de este guasito que, según dicen que dice, viene del campo, pero no de las chacras. Floridor Pérez. Este es un mensaje del autor del libro para aquellos que van a leer el texto. Entonces vamos a empezar con el primer cuento, que se titula así, Una verdad del porte de un cerro. Un pueblino de esos que creen saberlo todo se encontró con Pedro Urdemales en un polvoriento camino rural. Al verlo de chupalla, pantalón arremangado y ojotas, se le ocurrió burlarse de ese guasito. A poco de entablar conversación, le dijo, ¿y qué tal es para calcular, amigo? Me defiendo nomás, señor, respondió Pedro con humildad. Bueno, pues, dígame entonces, ¿de cuántas camionadas calcula usted que podría llevar a la ciudad aquel cerro? Y le mostraba el cerro más alto del lugar, en cuya cumbre una enorme cruz parecía abrazar al valle. Pedro se acomodó la chupalla con aire pensativo. Eso depende del tamaño de su camión, caballero. Si su camión es de la mitad del cerro, va a necesitar 2 camionadas. Pero si se consigue un camión del porte del cerro, de una camionada lo lleva. Palabra clave. Pueblino. ¿Qué significará pueblino? Habitante de un pueblo.
pueblino, ¿cierto? Viene de la palabra pueblo y pueblino es habitante de un pueblo. Actividad de lectura. De manera silenciosa lean durante 5 minutos la siguiente parte del texto. Reflexionen al respecto y lean más de una vez si alcanzan, ¿ya? Respondan las preguntas que hará el profesor después. Ustedes pausan la imagen, ¿cierto? Donde aparece el texto, lo leen y después responden las preguntas. Este es el texto. Ustedes lo pausan, como les digo, leen y responden las preguntas, ¿ya? Aquí vamos a hacer un gira y discute, lo pueden discutir con la persona que estén viendo el video o bien con ustedes mismos cuando estén respondiendo esta pregunta. ¿Qué hace Pedro Urdimales en esta parte? ¿Qué acción hace? Literalmente que aparece aquí en el texto. ¿Qué es lo que hace Pedro Urdimales? Busquen la respuesta y escríbanla en un cuadernito o en una hoja si es que tienen a mano. ¿Y qué nos dice esto sobre cómo es Pedro Urdimales? La acción que hace Pedro Urdimales en esta parte del texto nos dice algo sobre su personalidad, sobre cómo es. ¿Qué acción hace y qué nos dice esa acción sobre cómo es Pedro Urdimales? ¿Y qué apariencia tiene Pedro? Perdón, ¿qué apellido tiene Pedro? ¿Cuál es el apellido de Pedro? Ojo a eso. Observen la siguiente imagen, pongan mucha atención, escuchen en silencio lo que el profesor va a verbalizar y luego reflexionen y respondan algunas preguntas. El apellido de Pedro es Urdemales, ¿ya? Urdemales. Urdir significa planear. Por lo tanto, el apellido de Pedro es una palabra compuesta que se divide en dos partes, en urde y en males. Como dije, urdir es planear. El apellido de Pedro está compuesto por dos palabras, urde y males. Por lo tanto, ¿por qué creen ustedes que el protagonista tendrá el apellido Urdemales? De acuerdo a lo que hemos leído, ¿por qué creen ustedes que el protagonista tiene el apellido Urdemales? Si urdir es planear y males es mal o malo, ¿por qué creen ustedes que tiene ese apellido? Y relaciónenlo con lo que hizo o con lo que hace Pedro en el cuento. Actividad final, ticket de salida. Completen el siguiente ticket de salida, lean muy bien la pregunta y sus alternativas, respondan su ticket y entréguenselo al profesor. Ustedes escriben el ticket en su cuaderno completo, tal como les va a aparecer acá, lo escriben, lo responden y cuando lo tengan listo, si yo no se los he revisado, se acercan a mí y se los reviso en el cuadernito de lenguaje ya debajo del objetivo. Tienen 10 minutos para hacerlo. Este es el ticket. Colocan su nombre y dice, encierra la evidencia correcta que explica que Pedro Urdemales es un guaso astuto. A. Pedro Urdemales es hábil en dar respuestas frente a preguntas difíciles. B. Pedro Urdemales es muy amistoso y no le cuesta hacerse amigos nuevos. C. Pedro Urdemales es bueno para esconderse en los cerros y así no lo pillan. O D. Pedro Urdemales es hábil para las matemáticas y resuelve problemas difíciles. Recuerden que tienen que escribir todo el ticket de salida, nada de que voy a escribir la pregunta y solamente la alternativa correcta, no, escriben toda la pregunta, ticket de salida, nombre del alumno, la pregunta, las alternativas y marcan la que es correcta. El ticket tiene que estar escrito igual como aparece acá, ¿ya? Y esta fue la clase número 1, chiquillos, de nuestra cuarta unidad de lenguaje y comunicación. Muy atentos porque voy a subir la clase número 2 y número 3 de esta misma unidad. Un abrazo, cuídense, nos vemos. Chao, chao.